Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la última sesión del Diplomado en Docencia y Extensión Universitaria organizado por el Instituto de Formación y Actualización IFA de la Facultad de Humanidades y la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aprovecho la oportunidad para agradecer a las personas que nos han venido acompañando en este diplomado, así como a cada uno de los conferencistas que han colaborado en todo el desarrollo de esta actividad. También aprovecho a invitarlos al acto de clausura que se llevará a cabo de manera presencial en el aula magna de la Facultad de Humanidades, edificio S4, el próximo martes 27 a las 10 horas. Será un honor contar con su presencia. Por ahí les van a estar pasando un enlace para quienes quieran participar y así tenemos pues un cálculo más o menos aproximado de las personas que quieran participar presencialmente. Recuerden que a quienes hayan culminado con los 3 módulos obtendrán una constancia por 40 horas. Tendrán que tener un poco de paciencia, ya que primero se generará la constancia por conferencia, luego por módulo y la última será por el diplomado completo, o sea, por 40 horas. Hoy tenemos la suerte de contar en este diplomado nuevamente con la doctora Silvia Valenzuela, quien ha sido un pilar fundamental en esta actividad. Y nos estará hablando sobre la extensión universitaria para el emprendimiento social y la innovación. Gracias, doctora Silvia, por el apoyo incondicional a este diplomado y escuchemos, por favor, con atención todo lo que ella nos va a compartir. En este momento damos lectura a su hoja de vida. Por favor, doctora Celeste. Es un gusto para mí dar lectura a su hoja de vida, doctora. Licenciada en Educación, especialista en docencia universitaria, docente investigadora y extensionista, con más de 22 años de experiencia en cargos administrativos y de dirección en torno a la extensión universitaria, la proyección social, voluntariado, la coordinación y gestión de proyectos. Recibió la distinción internacional Mujer Liderazgo que trasciende categoría y educación 2022, otorgado por el Foro Económico de la Mujer, WEF, y la distinción a la excelencia investigativa Guillermo de Ockham, 2013, otorgado por la Universidad de San Buenaventura, Colombia. Es autora de varias publicaciones, entre ellas libros, capítulos de libros y artículos de revista. Actualmente, vicepresidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, ULEU. Invitada especial permanente del Comité Nacional de Extensión Universitaria, ASCUM, Colombia. Miembro del Grupo CLASCO, Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina y Caribe. Parlamentaria mundial de la educación, conferencista, profesora invitada y asesora de diferentes universidades colombianas y latinoamericanas. Par evaluador del material para publicación científica en universidades, editoriales y revistas colombianas, argentinas, nicaragüenses, mexicanas y panameñas. Bienvenida, doctora Silvia Valenzuela, y gracias por compartir su conocimiento. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Un gusto, un placer poder estar aquí con ustedes, acompañándolos de nuevo en este espacio, que como ya escuchábamos, pues es la última sesión de este magnífico diplomado. Hemos tenido la oportunidad de compartir con grandes colegas, referentes, compañeros, amigos y demás. Y también hemos podido tener la presencia de todos ustedes en este diplomado.
De manera que ha sido un escenario muy importante, un escenario relevante para poder compartir, conocer, dialogar y construir de manera colectiva. Esperamos entonces que con la sesión de hoy podamos cerrar, redondear esta actividad que veníamos desarrollando en los últimos tiempos. Y para eso, entonces, el tema nos reúne el día de hoy o que hemos dejado para esta última sesión, tiene que ver con extensión e innovación social, emprendimiento. Un poco la intención es poder ver el aporte, la relación que tienen la una con la otra y cómo entonces es posible hacer un ejercicio articulado, un ejercicio coherente, responsable, que le aporte a ese cierre de brechas. Y diciendo esto, entonces voy a compartirles mi pantalla para que podamos dar inicio. Creo que ahí ya la pueden ver sin problemas. Como les decía, la intención que podamos trabajar esa articulación y esa esencia entre extensión, innovación, emprendimiento. Y para ello, lo primero que mencionar em, tiene que ver justamente con esa relación que existe entre los dos términos, entre los dos conceptos, entre el ejercicio colectivo. Entender que son estrategias que complementan un poco ese compromiso social que tienen nuestras instituciones de educación superior. Son términos interrelacionados que, como ya lo decía, aportan a ese cierre de brechas, ¿sí? A ese fortalecimiento de los procesos de formación que tenemos a cargo desde nuestras instituciones de educación superior. Por una parte, la extensión tiene todo que ver con esa interrelación, esa interacción y ese relacionamiento con los entornos y los sectores externos. Y por la otra, la innovación social tiene todo que ver también con ese aporte al cierre de brechas, con atender un poco y buscar alternativas para las problemáticas sociales de los entornos con los cuales trabaja la misma extensión universitaria. En esa medida, ambos conceptos son complementarios, trabajan por la mejora de la calidad de vida, buscan revisar un poco esos impactos que generan nuestras instituciones y, como ya lo decía, trabajar por un territorio mucho más igualitario, solidario, propositivo y con mejores condiciones de vida. Desde allí, entonces, entender que estos términos tienen que ver, hacen alusión o se relacionan, entre otras muchas cosas, con lo que es la inclusión, la disolución de esas barreras, de esas brechas, de esas dificultades. Tienen mucho que ver con un proceso de creatividad, con la puesta en marcha de proyectos sociales, con la mejora de la calidad de vida, que ya lo mencionaba, con un ejercicio de solidaridad, con atender las problemáticas y necesidades sociales, no darles solución, pero sí enfocarse en ellas, atenderlas y mitigar un poco dichas problemáticas. Tiene también que ver con un liderazgo compartido, con un ejercicio de intermediación y de diálogo tanto en lo público como en lo privado. Y en ambos casos, extensión universitaria, vinculación, proyección social o interacción, así como el ejercicio de innovación social, no están pensados y su esencia no parte de un ánimo de lucro. No implica ello que en ambos casos pueda hacerse un ejercicio remunerado. Sin embargo, la esencia no es un ánimo de lucro.
Estos dos conceptos también tienen que ver con un ejercicio de sostenibilidad, con alianzas, con inspirar, con conectar, con identificar y con observar. Pero en especial es ir mucho más allá de lo que estamos acostumbrados, es ver mucho más lejos del horizonte, ir más allá de un desarrollo, de un crecimiento económico y más bien tratar de aportarle a las diferentes dimensiones del desarrollo. En los últimos tiempos, justamente este tema de innovación social ha comenzado a tener una mayor relevancia, una mayor visibilización y posicionamiento al interior de las instituciones de educación superior. En consecuencia, las mismas instituciones han trabajado, han buscado estrategias y alternativas que les permitan hacerlo realidad a través de la función sustantiva o del pilar universitario o del proceso universitario esencial, conocido bajo esta tipología, perdón, o esta denominación de extensión, de vinculación, de interacción y de proyección social. Entonces, lo que se ha venido haciendo es ponerla en un lugar diferente al interior de la academia, y eso implica comenzar a hacer una serie de reflexiones, de análisis, de curricularización del mismo ejercicio, siempre pensando que son, como ya lo decía, estrategias, herramientas, caminos que se complementan, que no pueden ir separados. Adicionalmente a eso, entonces diríamos, bueno, y entonces, ¿cómo podemos entender un poco este ejercicio o esta práctica de la innovación social, sabiendo que cuando arrancamos este diplomado ya hace un tiempo, la primera sesión, hablábamos un poco de qué era extensión? En consecuencia, pues ahora nos ocupa el qué es o cómo definimos este ejercicio de innovación social. Y al respecto hay mucho que decir. Así como en extensión hay diferentes miradas y posturas, en el caso de la innovación social también. Yo hoy he reunido aquí algunas que quiero compartir, pero básicamente también hay unos elementos que son transversales, que se comparten, que hacen parte de esa esencia y ese punto de partida de lo que es y debería ser un ejercicio de innovación social. Tenemos algunos autores, como Javier Echavarría, que nos habla básicamente de una innovación social a través del prisma de los valores sociales, ¿no? Una innovación que debe partir, debe tener como meta, como punto de partida, de llegada, de recorrido y demás, siempre ese bienestar colectivo a través, reitero, de los valores sociales. Valores como el bienestar colectivo, como la mejora en la calidad de vida, como garantizar ese mínimo vital, valores desde la inclusión social, desde un ejercicio de solidaridad, de participación supremamente importante, de trabajar por un tema de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, por una atención sanitaria, por por una eficacia en la prestación y el disfrute de los servicios públicos, por una educación de calidad. Entonces, esa mirada de valores sociales es a los cuales le aporta el ejercicio de la innovación. Y esta resulta de un proceso muy participativo, ¿sí? En el cual se reflexiona en torno a esas dificultades o brechas que encontramos en nuestro entorno, y lo que se hace es proponer o construir alternativas que ayuden a disolver un poquito, a disolidar esas fronteras que tenemos a veces tan marcadas en nuestros territorios. Y para eso entonces, supremamente importante entender que no somos islas sueltas, que es algo que ya hemos escuchado a lo largo del diplomado. Entender que este es un ejercicio colectivo que implica un diálogo, una disposición y una apuesta
tanto de nuestras instituciones de educación superior, independientemente del carácter, así como de las diferentes entidades, instituciones y empresas públicas y privadas, que están o que hacen parte de los territorios. Entendemos entonces, desde la mirada de Chavarría, una innovación social que da respuesta a las problemáticas sociales, que trata de satisfacer en cierta medida esas necesidades y esas dificultades de la comunidad del territorio. ¿M? Y desde allí, entonces, se genera algo que para nuestras instituciones de educación superior es relevante, y son todos esos productos que comienzan a permitirnos crecer a nivel académico, a nivel investigativo, a ser visibles y posicionarnos también en los diferentes entornos. Estos productos tienen que ser fruto de ese ejercicio de la innovación social que retroalimente el ejercicio también de la investigación y de la misma docencia, como ya lo mencionaba. Y aparte de Chavarría, tenemos muchos otros autores. Yo reitero, no les he puesto a todos, nada más puse unos pocos en orden cronológico. Arrancamos en el 82 con miradas o definiciones, aproximaciones al concepto de la innovación social en cuanto a lo que podría ser el hacerse cargo de una necesidad insatisfecha. Esto visto desde uno de los autores, como ustedes lo pueden apreciar acá. Pero si avanzamos en el tiempo, hay diferentes autores y miradas que nos hablan efectivamente de nuevo de esas necesidades sociales insatisfechas, pero nos hablan de un ejercicio de creatividad institucional y de un ejercicio de creatividad e innovación a la luz de una economía social. Encontramos también quienes nos hablan de que estas innovaciones tienen que ser muy disruptivas, ¿m? Tienen que permitirnos cambios, transformaciones. Y encontramos otros autores que nos hablan de nuevo del satisfacer esas necesidades, ¿cierto? A partir de las actividades o de los proyectos o de las apuestas institucionales que deben ser nuevas, que deben ser creativas, novedosas, totalmente diferentes. Y tenemos otros autores que nos hablan que esta innovación social o que nos invitan mejor a ver la innovación social como un proceso sí de cambio disruptivo que atiende necesidades insatisfechas, como ya lo había dicho, pero en especial que también debe ser regulado, que cualquier innovación no puede ser vista o entendida como una simple innovación social, sino que así como la extensión es un proceso que se planea, que se organiza, que tiene que estar normado, también lo debe ser el ejercicio de la innovación social. Y debe partir o tener un componente importante a partir del ejercicio cultural, de la mirada y el reconocimiento cultural de ese entorno. Y tenemos otros autores que nos hablan también, que nos hacen alusión a esas nuevas realidades, que nos cuentan un poco eh, cómo ese ejercicio de innovación no puede ser el mismo o no es igualmente válido en todos los entornos, porque la realidad es distinta. Y quizás esa innovación social sea práctica en el contexto colombiano, que es el mío, en el cual me encuentro hoy aquí en Bogotá, pero quizás no puede ser visto como un ejercicio de innovación social o no puede ser igualmente validado en un contexto de Ciudad de Guatemala, como están muchos de ustedes, o un contexto en Brasil o en Chile o en Argentina. Porque al compartir esa esencia también con la extensión, recuerden que el contexto marca la diferencia. Entonces no se trata de replicar por replicar una innovación social, sino de determinar si eso realmente puede ser una innovación social en ese contexto en el cual se encuentra.
Eso, otra mirada, otro punto de vista desde los diferentes autores. Hacia la década o cerrando el 2010 un poco, tenemos autores que nos hablan de nuevas ideas. Aquí comienza a haber una diferencia, porque tenemos autores que hacen alusión a que la innovación social sí o sí tiene que ver con algo absolutamente nuevo. Pero tenemos, y ya lo veremos más adelante, otras posturas que nos dicen no necesariamente debe ser nuevo. Es la manera y el uso que se le den a esas iniciativas, a esas acciones o a esos proyectos. Entonces, en este momento, este autor sí habla y hace énfasis en la novedad de la idea, del proyecto, de la actividad, pensando en mejorar calidad de vida. ¿M? Y continuando un poco en el tiempo, pues se mantiene un poco la línea de la novedad absoluta, de crear algo que nunca había existido, ¿sí? Para satisfacer esas necesidades. Pero a la par de algunos productos, de algunos modelos, de algunas estrategias, de algunos servicios que ya conocemos. Comienza a haber un poco una combinación de ideas que se materializa justamente en otro o en la afirmación de otros autores, como ustedes ven acá, que justamente nos dice, hay que tener cosas que no existían, pero hay que saber articularlas y ponerlas al servicio de lo que ya tenemos. Un poco lo que nos pasó en pandemia con el ejercicio de la extensión universitaria. Tuvimos que buscar diferentes estrategias. Y hubo quienes dijeron, ok, anteriormente no teníamos el internet, no teníamos otra serie de situaciones, teníamos radio, teníamos televisión, vámonos por esa vía y desde allí hacemos un ejercicio de extensión. Pero hubo quienes también dijeron, aprovechemos lo que había antes y aprovechemos lo que tenemos hoy, articulemos ese ejercicio y hagamos proyectos de extensión de una forma diferente. Entonces es un poco esto. La mirada de estos dos autores es la novedad, atender o pensar en esas brechas, en esas necesidades insatisfechas y ver cómo con lo que había, con lo que tengo, genero un uso diferente. Le doy un enfoque y una mirada distinta. Un poco ahí radica también digamos, el éxito de la innovación social. Yo insisto, no es sacar de la manga cosas maravillosas, porque quizás no siempre va a ser fácil crearlas tan de la nada. Es saber combinar y darles usos distintos. Es poder ver, como suelo decir, el mundo con otros ojos. Si siempre lo miro desde la postura de Silvia, sentada en este espacio, con estos lentes, pues siempre lo voy a entender así y va a ser muy difícil trabajar un proceso de innovación social. Pero si hoy lo veo desde acá, mañana lo veo desde Brasil, pasado mañana lo veo desde Panamá, luego lo veo desde el Ecuador, uso diferentes lentes, un día estoy sola, un día estoy acompañada, comienzo a entender que hay más posibilidades. Y la innovación busca eso. De allí la necesidad de ese diálogo, de esa participación, ¿cierto? De ese trabajo inter y multidisciplinario y transdisciplinario para ver de una manera diferente. Reitero, la innovación no es crear de la nada. Eso es importante y hace parte. Pero la innovación también está en ver las cosas de otro modo para dar respuesta a esas necesidades insatisfechas. Y por último, tenemos autores que nos hablan de desarrollar productos y procesos novedosos que busquen responder un poco o resolver esos problemas. Aquí hay que tener cuidado, lo he dicho en otros escenarios y creo que mis colegas que me han antecedido también, tanto en la extensión universitaria o vinculación como en un ejercicio de innovación social, ese, entre comillas, resolver problemas sociales o del entorno
es bastante particular, porque las problemáticas de nuestros territorios son demasiado complejas. En América Latina, desafortunadamente, tenemos dificultades muy grandes a nivel de corrupción, de alimentación, de salud, de educación, de seguridad, entre otras muchas. Y pensar que desde acá solucionamos esas problemáticas es algo un poco complejo. Entonces, desde la innovación hay que buscar cerrar esas brechas. Como decíamos anteriormente por acá, tenemos que trabajar por la disolución de esas fronteras, más que por la solución que generan dichas fronteras. Ahora, no existe una definición ideal de qué es esa innovación social. Existen miradas, como les decía, y muchos elementos que se comparten, ¿cierto? Y desde acá, algunos referentes importantes a tener en cuenta. Tenemos, por ejemplo, en Austria, uno de los puntos donde se trabaja fuerte el tema de innovación social que nos hablan de nuevo de crear nuevas ideas, ¿sí? Para alcanzar objetivos sociales, no personales ni institucionales, sino siempre un bien colectivo, un bien social. Tenemos también en el Reino Unido otra instancia dedicada a temas de innovación que nos habla de nuevos conceptos y medidas para solucionar desafíos sociales, ¿cierto? Tenemos instancia como la Unión Europea que habla de relaciones, que la innovación social tiene que ver con crear nuevas relaciones, nuevas alianzas, nuevas colaboraciones para construir productos, servicios, bienes, modelos que cierren brechas. Y tenemos otro escenario como la CEPAL en América Latina, ¿m? Que también ha analizado el tema y se ha referido a él como diferentes formas de ver ese mundo del cual yo les hablaba, diferentes modelos de entender la realidad, eh, de llevar o de poner en marcha el ejercicio, digamos, o el compromiso social, un ejercicio de responsabilidad social y un ejercicio de extensión universitaria, lo cual eh, confluye en el fortalecimiento de unas nuevas competencias para la comunidad y para el territorio. Entonces, miren que van apareciendo elementos nuevos. En esa medida, el tema pues es de suma relevancia para nuestras instituciones de educación superior, que como lo dije al principio, pues desde la función sustantiva de extensión, de proyección social, de interacción, de vinculación y demás, hacen realidad esa creación, ese diálogo, esa participación, ese ejercicio solidario, responsable, creativo y propiamente lo aterrizan a través de una de las 11 tipologías que ya habíamos mencionado en sesiones anteriores. Y la tipología, de hecho, es la última, es toda la que tiene que ver con el ejercicio de innovación, transferencia, emprendimiento, un poco desde la mirada y ese relacionamiento de la universidad o de la institución con el sector externo. Encontramos, y acá les comparto una mirada, una definición, justamente un acercamiento a lo que sería entonces esta innovación social como tipología extensionista y es la que propone la Red Nacional de Extensión Universitaria auspiciada por la Asociación Colombiana de Universidades ASUN. Nos habla que desde acá trabajamos lo que tiene que ver con la generación de spin-off, de incubadoras, ¿cierto? De startup, con emprendimientos culturales, sociales, con parques tecnológicos también. Siempre reitero pensando en esa esencia social, siempre sin un ánimo de lucro, pero vuelvo y aclaro, no significa que esto no pueda traer un beneficio económico o un retorno económico. También es viable,
solamente que la esencia está más en ese compromiso social. Ahora, a nivel de historia, hay muchísimas cosas que anotar en América Latina, en Europa en general. Yo les hablo un poco desde mi contexto, ¿cierto? Desde el contexto colombiano en el cual me encuentro en este momento. Y desde allí hay elementos que creo pueden ser relevantes también para ustedes. Un poco la invitación es que así como voy a compartir este ejercicio desde Colombia, pues cada uno pueda también en su contexto hacer o intentar hacer el mismo ejercicio y revisar al interior de su país, de su región, cuáles son esos hitos relevantes para la innovación social, de manera que les permita tener un punto de partida, articular el ejercicio con el proceso de la vinculación. Entonces, en el caso colombiano, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos desde una universidad, la UPB, la Universidad Pontificia Bolivariana, la construcción de un documento que comenzó a ser referente en el país en materia de innovación social, que es el texto que ustedes ven acá, denominado Construyendo la Innovación Social. Más adelante teníamos en Colombia una instancia denominada Colciencias que migró con el tiempo y hoy en día se convirtió en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Innovación y Tecnología. En su momento, hablo años anteriores, denominado Colciencias, también con el apoyo de las instituciones de educación superior, trabajó en un documento denominado el Libro Verde, un documento visto también como una política nacional de ciencia e innovación, que obviamente tenía que estar articulado al ejercicio de la extensión universitaria. Hacia el 2015 más o menos, con el apoyo internacional, puntualmente con el BID, se logró también trabajar y construir o tener una línea base nacional ya mucho más robusta, puntual, bajo la denominación de Panorama Actual de la Innovación Social en Colombia. Y desde aquí, pues se recogía un poco la experiencia de instituciones, de regiones, de organizaciones no necesariamente educativas o del sector de educación superior y tener esa línea, ese punto base. Luego, más adelante, el Departamento Nacional de Planeación continuó, digamos, la discusión trabajando un poco todo lo que es la innovación a través de la Política Nacional de Innovación Social, ya aprobada, y desde allí rescató algunas características esenciales que creo yo no son exclusivas del contexto nuestro. Dentro de esas características de la innovación social, habla de ejercicio de escalabilidad, de replicabilidad, que es importante, de sostenibilidad y sustentabilidad, de promover el empoderamiento de la comunidad y en especial de generar alianzas entre diferentes sectores y actores relevantes y básicos como características o principios de la innovación social que van de la mano de los principios de la extensión universitaria. Luego tuvimos nosotros la creación del primer parque científico de innovación social del país y de América Latina. Esto se dio desde una universidad, la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Desde allí se creó dicho parque, conocido como PISIS, enfocado en la innovación social, el único en el mundo durante mucho tiempo y el cual continúa siendo, digamos, referente para muchos otros sectores. Entonces es entender cómo la academia puede dar línea en este ejercicio de innovación social, pero en especial entender cómo nace directamente desde la extensión. En el caso de la Universidad Minuto de Dios, hablan de proyección social más que de extensión. PISIS nace justamente en el seno
de la función sustantiva, es materializar y hacer realidad un poco esos ideales de la extensión y la proyección social. Ese mismo parque ha trazado la ruta de la innovación social en el contexto colombiano e incluso en varios países latinoamericanos, ¿sí? Pero siempre el ejercicio que ha venido trabajando, visibilizando y demás, parte de un trabajo colaborativo, de un trabajo de diálogo y de participación de los diferentes actores. Es un escenario de articulación de lo público, de lo privado, es un escenario donde es posible entender un ejercicio de innovación social, solidario, pero también donde es posible ver un ejercicio de innovación social remunerado que permita un retorno económico para la institución y para la misma sociedad. Finalmente, en este panorama, saltándome muchas cosas, como les mencioné, encontramos la Alta Consejería para la Prosperidad Social del gobierno colombiano, donde plantea la necesidad, fruto de todo lo que se había venido desarrollando, la necesidad de un centro de innovación social. Y ese centro de innovación social, para acompañar un poco las políticas, los lineamientos, las instituciones que trabajan en la materia. Y desde allí entonces se habla del Consejo Nacional de Política Económica y Social, más conocido como COMPES, que nos ayuda a trabajar un poco esta propuesta como una estrategia nuevamente de innovación social, haciéndole honor, digamos, a su objetivo, de una estrategia innovadora de nuevo en América Latina. Entonces se crea CIS, el Centro para la Innovación Social. Ahora, saliéndome un poco de mi contexto colombiano y mirando otros escenarios, tenemos escenarios también que son referentes y consultados a nivel internacional, como este que ustedes están viendo en pantalla, que es una instancia de consulta incluso de Naciones Unidas en materia de innovación social. Reúne, miren la cantidad, estas cifras no están actualizadas, si ustedes se dan cuenta, pero si a 2021 teníamos esas cifras, imagínense al día de hoy. Entonces, es un escenario referente de análisis, de información, de actualización. Es un escenario también para encontrar manos aliadas, para desarrollar proyectos en conjunto, para visibilizar el trabajo que hacen nuestras instituciones desde extensión, desde innovación social, pero también es un escenario para encontrar financiación, para encontrar reconocimiento al ejercicio que nosotros venimos haciendo. Los invito a que si no lo conocían, puedan buscarlo, puedan ingresar a su micrositio, puedan acceder a la información que tienen. Hay mucho material importante para un ejercicio de innovación social, tanto en Europa como en América Latina. Y aquí algunos otros elementos que hacen parte también de esa historia que, como les digo, no me voy a detener, pero sí se las voy a dejar dentro del material que les queda a ustedes de acceso en el Drive. Lo importante o lo que quiero señalar es la invitación a que hagan el ejercicio en su contexto, a que busquen esta ruta, a que busquen esos hitos. ¿Qué ha pasado en su contexto? Reitero, porque la innovación social que para Colombia puede ser buena, para ustedes quizás no, o viceversa. Entonces busquen, eh, identifiquen escenarios, normas, decretos, lineamientos, organizaciones, proyectos, publicaciones relevantes para el contexto que a ustedes los reúne. Aquí básicamente están los escenarios para el contexto colombiano, las redes de innovación social que se han creado, los lineamientos, los sistemas nacionales gubernamentales también para acompañar, para apoyar, para financiar el mismo ejercicio, así como las políticas y demás. Y aquí, si me permiten, voy a compartirles un video muy corto
donde nos presentan el estado del emprendimiento social en el caso colombiano. Relevante, em, digámoslo, porque es una invitación también a que veamos la articulación de las funciones sustantivas. Creo que con la sesión de hoy, más que traerles miles de teorías, quiero es hacerles la invitación a que aterricen en sus contextos este ejercicio de la innovación social y a que recuerden que la extensión no es una isla suelta, no es una rueda suelta. Está articulada a la docencia y a la misma investigación. Podemos hacer ejercicios de investigación supremamente importantes a la luz de un ejercicio de innovación social. Entonces, un poco eso es lo que quiero compartir en este momento con el video. Son solamente 3 minuticos para que lo podamos ver. Radiografía del emprendimiento social en Colombia, RECON 2023. ¿Cómo está el emprendimiento social del país? Sus principales retos, dificultades, impactos y relación con el ecosistema. Destacamos 10 datos clave de este diagnóstico realizado por RECON Colombia. Formalización. 73,21% de los emprendimientos sociales en Colombia se encuentran formalizados. La mayor parte de los modelos de negocio social de Colombia se conforman como SAS y en segundo lugar se constituyen como fundaciones. En cuanto a su tamaño, más del 60% son microemprendimientos, es decir, tienen menos de 10 empleados. Actualmente están generando la mayoría de ellos entre 1 y 5 empleos directos e indirectos. El emprendimiento social continúa siendo un eje de construcción de paz en Colombia. 14,76% de los emprendedores sociales del país son víctimas del conflicto armado, usando el modelo de negocio social como parte de su proceso de empoderamiento y resiliencia. ¿Apoyo? Precisamente, 65% de los emprendedores sociales indican nunca haber recibido recursos que ayuden a impulsar su emprendimiento social. 64,03% considera que la falta de recursos, apoyo por parte del gobierno y el escaso acceso a la educación son los factores que limitan el crecimiento de los emprendimientos sociales del país. La medición de impacto, algo en lo que hemos enfatizado desde RECON, es primordial para los emprendimientos sociales. 78% de ellos hacen medición y seguimiento a sus impactos. 69,55% de los emprendimientos sociales encuestados reciben sus ingresos a partir de la comercialización de productos o servicios. Sin embargo, este dinero no es suficiente, por lo que requieren de financiación, pero analizamos que 57,29% de los emprendimientos sociales no se atreven a solicitar un crédito. Para quienes sí lo solicitaron, solo 19% pudieron adquirirlo. ¿Y qué decir de la relación con el gobierno nacional? Algo fundamental para que este modelo de negocio crezca en el país. 63% de los emprendimientos sociales considera que la relación es regular. Estos y muchos más datos, conócelos en detalle en la radiografía del emprendimiento social de Colombia, RECON 2023. Descárgalo ahora en www. Un poco, como les decía, ver que es posible articular las funciones para hacer un ejercicio de investigación que nos permita vislumbrar las necesidades y el camino a seguir desde extensión articulado con innovación social. Creo que pues ustedes vieron aquí un panorama de hace un par de años en el caso colombiano, pero reitero, es un panorama que nos permite
pensar de una manera diferente tanto la extensión como la innovación social. La innovación social no es solamente sacar, reitero, ideas nuevas, locas de la manga, del sombrero, del mago, sino es encontrar un uso distinto a las cosas que quizás tenemos. Es ver cómo caminamos distinto y no siempre bajo el mismo ritmo y por el mismo camino. Entonces, reitero la invitación para que puedan hacer ese ejercicio articulado, que puedan proponer un proceso de investigación a la luz de la extensión de la vinculación que les permita conocer cuál es el panorama de innovación social, cuál es el panorama del emprendimiento social en su país, en su región, en su contexto, cuáles son esas brechas, esas barreras y cómo entonces proponer desde innovación social estrategias que permitan ir borrándolas e ir cerrándolas. Acá les dejo, igual en el Drive quedará un documento el cual pueden mirar con mucho más calma, con más detenimiento, un poco el tema de la innovación social a la luz de esa apuesta extensionista por transformar, por tener un mejor territorio, una mejor región y una mejor calidad de vida. Entender entonces que la innovación social es importante dentro del proceso de extensión universitaria. Es importante, permite la transformación, el cambio, el cierre de brechas, siempre y cuando esté pensada desde el contexto, desde el territorio inmediato y no lejano. Y es importante siempre y cuando sea un ejercicio de diálogo, de coparticipación de actores, no de un único actor, y siempre y cuando también tenga y mantenga su esencia de la extensión social solidaria. Desde allí es supremamente factible y casi que necesario el trabajar a la luz de los ODS, pensando entonces cómo hacemos un ejercicio de innovación social que permita cerrar esas grandes brechas que tenemos establecidas desde los ODS. Perdón. Y eso me permite, para ir cerrando un poco, hablarles de otro tema. Y es casi que un reto también, la medición y los modelos que tenemos para medir esa innovación social. Porque como les decía, cualquier cosa no puede ser innovación social. Debe tener también pues unos parámetros y unas normativas claras que en consecuencia se puedan medir a futuro. Entonces, en el contexto latinoamericano, no teníamos hasta hace unos años un modelo propio. La medición de la innovación social se daba a partir de modelos bastante lejanos a nuestro entorno, a nuestro contexto inmediato. Eso hizo que como latinoamericanos nos sentáramos a reflexionar, a articular docencia, investigación y extensión y a generar un modelo propio para esta medición. Ese primer modelo, hoy en día hay muchos, tampoco se los traje todos, pero ese primer modelo nace en Chile, ¿m? Como Índice de Potencial de Innovación Social, más conocido como IPIS. Este IPIS es una apuesta desde la academia, la articulación de actores con la academia que trabajan en un contexto específico regional latinoamericano para ver cómo en nuestra región hacemos innovación social y cómo la medimos y cómo esta innovación social impacta, cierra brechas y mejora calidad de vida. El documento también se los voy a dejar como material, no se preocupen, igual ahí está el enlace si lo quisieran descargar directamente. Este IPIS mira un poco entonces la capacidad de nuestros países en materia de innovación social.
de incubación de empresas, de startup, de spin-off, ¿cierto? Y de poner en marcha todas esas iniciativas de innovación social. Entonces, el IPIS lo que hace un poco es medir ese ejercicio y para eso, pues hay unas líneas y hay unos indicadores. Puntualmente propone 81 indicadores que están organizados como en 4 grandes ejes, ¿cierto? Eh, o mejor, en 4 ejes y 10 subgrupos, digámoslo así. La información se recibe a través de múltiples actores, lo que les decía, no lo puedo hacer yo sola. Entonces, esos indicadores son medidos, son analizados, la información es recibida a nivel internacional por diferentes fuentes, permitiendo también o buscando un poco un ejercicio un poco más objetivo que permita determinar finalmente ese porcentaje, ese IPIS de cada país. Eh, un poco, perdónenme, yo no les mencioné algo. Esta imagen que tenía acá analiza un poco gran parte de esos ejes y de esos indicadores que les mencionaba, como las áreas, digamos, en las cuales se concentra y desde las cuales hay esa serie de indicadores ya puntualmente. Si ustedes ven acá, habla de muchas cosas, habla de infraestructura, habla de capital humano, habla de institución, de conocimiento, de percepción de un entorno social, de nuevas ideas, de resultados creativos, entre otras muchas cosas. Fruto del análisis de esas 81 variables, determina unos puntajes, ¿sí? A nivel de propósito y a nivel de innovación. El IPIS mide las dos cosas: cuál es el objetivo de la innovación en el país y cómo están en innovación, porque son dos cosas. Puedo tener unos objetivos, pero ya al momento de hacerlo realidad, pues es otra cuestión distinta. Entonces, fíjense cómo nos permite tener tablas comparativas de nuestros países. Incluso el modelo a una menor escala podría llegar a pensarse o a ajustarse, digamos, para las instituciones, para también vernos en relación a otras instituciones en materia de innovación social. Y tenemos otro modelo latinoamericano. Yo traté de no ponerles modelos diferentes, sino justamente los cercanos a nuestro entorno. Entonces tenemos un modelo, en el caso de México, mucho más cerca a ustedes todavía, eh, que nos habla o nos propone como unas líneas básicas. Entonces, para medir la innovación en el país, este ya es uno específico del país, pero que también nos sirve para ajustarlo a nuestro contexto, nos habla de un tema interesante, que es la profesionalización de la innovación social. Y esto teniendo en cuenta que cada vez es más fuerte al interior de nuestras instituciones el ejercicio de la innovación social. Ya es una realidad completa dentro de las mallas curriculares de los programas tanto de pregrado como de posgrado. Entonces comienza a verse de una forma diferente. Incluso hoy en día hay instituciones de educación superior con programas de innovación social. Es posible titularse en innovación social y hay una infinidad de posibilidades. Entonces, lo primero que nos plantea, digamos, este país y este modelo va en esa línea, la profesionalización de la innovación social. Esto casi que es, digamos, el retorno del ejercicio de la extensión del cual hemos hablado a lo largo del diplomado. Recuerden que la extensión es de doble vía. Todo lo que hacemos desde extensión, adentro y afuera, debe retornar a la institución y enriquecer sus funciones sustantivas. En consecuencia, la oferta de nuevos programas o la curricularización del ejercicio y la actualización, pues debe darse a la luz de esa misma extensión. Entonces, decir que hablamos de una profesionalización de la innovación social es ver materializado el retorno de ese trabajo extensionista y ver una curricularización de la misma. Por otra parte, México nos propone en este modelo
o nos presenta un panorama mundial y latinoamericano, que creo que también es relevante que cuando ustedes puedan lo consulten en este documento, porque nos presenta varios referentes. Nos habla de laboratorios de innovación social que también nos sirven en la misma línea para ver a quién le toco la puerta, con quién me sumo, a quién invito. Nos habla de financiamiento de la innovación social, que es interesante y es importante, porque debemos entender que nuestras instituciones, pues por obvias razones, no pueden asumir el 100% de lo que esto implica. Entonces nos da algunas ideas específicamente para el caso de México, algunas son exclusivas del caso mexicano, pero otras están abiertas al entorno latinoamericano. Nos habla de unos modelos de negocio para la innovación social, entendiendo que la extensión se hace social solidaria, pero también remunerada, y desde allí puede haber una fuente de reinversión de los recursos. Y nos habla de una propuesta de medición para la innovación social, desde el caso de Europa, mucho más lejano, Reino Unido. Nos habla nuevamente y retoma el tema del IPIS, que les decía anteriormente. Presenta a grosso modo otro modelo que es el subíndice de innovación, el subíndice del propósito social, y nos habla de la innovación también desde una mirada regional lejana, como en la básica de innovación también. Entonces, es otro documento que creo puede ser relevante para el ejercicio de nuestras instituciones. Y cierro un poco esta sesión, que como les dije, hoy más que venir a hacer una charla con miles de conceptos y teoría, creo que es la invitación a que el diplomado no se quede acá, sino que vayan mucho más allá y a que puedan poner en práctica pues todo lo que se vio a lo largo de estas 11 sesiones. Entonces, a manera de caja de herramientas, compartirles algunos escenarios donde ustedes pueden encontrar información referente a la innovación social. Pueden encontrar informes, estadísticas, proyectos, concursos, becas también, en fin. Y adicional a eso, escenarios donde ustedes pueden tocar la puerta para mostrar y contar lo que hacen desde la institución. Entonces tenemos la CEPAL, ¿sí? Donde nos presentan instituciones que trabajan el tema de innovación social y que nos pueden apoyar o financiar. Pues hay muchas otras cosas, pero digamos que de ahí les rescato un poquito esto. Tenemos otro escenario, RECON, em, que nos muestra los panoramas, nos presenta las investigaciones también y los análisis a nivel local. Tenemos escenarios como el PNUD, en este caso de Paraguay, que nos hablan de innovación social comunitaria con la universidad. Un poco esa articulación del escenario que hoy nos ha reunido en este espacio. Otro espacio que puede ser importante para ustedes, la red de innovación social de la educación superior. La innovación social concentrada o parada totalmente desde lo que es la institución de educación superior, y ahí pues hay muchas cosas también que trabajar. Un documento, las reflexiones sobre la innovación social y su aporte al desarrollo territorial con sentido. La invitación a no perder siempre el norte. Recuerden dónde estoy parado, cuál es mi contexto, porque no todos los contextos son iguales. Y finalmente, desde la revista de Extensión Universitaria Más un documento que nos habla de extensión universitaria e innovación social y nos invita a reflexionar entre esa relación de la comunidad, de la universidad, de los territorios y de los diferentes actores para trabajar unidos haciendo innovación social. Y aquí, entonces, otro escenario, el de Resindex, que es la red regional también, que nos presenta el índice regional para medir innovación social, otro modelo distinto. ¿Qué debemos tener en cuenta y cómo puedo medir esa innovación social? Siempre con un enfoque desde la vinculación o la extensión.
Tenemos también otra instancia que nos presenta el Índice Mundial de Innovación Social para ubicarnos y saber dónde estamos parados, cómo estamos en relación a otros, quiénes van más adelante con el camino y les puedo tocar la puerta para que me acompañen y me orienten, o quienes van más atrás que lo que vamos nosotros y quizás soy yo el que puede servir de mentor y acompañarlos en ese ejercicio. Y finalmente la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes, donde también encontrarán un caso específico de innovación social desde la práctica de la extensión universitaria. Y como siempre, cierro con invitaciones. Es el espacio, ya ustedes que me conocen saben que suelo cerrar por lo general las charlas de esa manera, porque como les digo, el estar en este escenario eh, es una posibilidad muy grande, es un beneficio que tenemos, un privilegio, pero también es un compromiso enorme para continuar este legado y este trabajo. No somos eternos, no siempre vamos a estar en el mismo rol y la idea es garantizar que podamos estar actualizados, formados, tener equipos y capacidad instalada. Entonces es importante hacer presencia en diferentes escenarios donde la discusión, el diálogo y la co-construcción de conocimientos al respecto. Para eso hoy les dejo 3 escenarios específicos. Uno en Costa Rica, uno en Cuba y uno en el Ecuador. El primero en Costa Rica, un escenario híbrido a desarrollarse en el mes de octubre en San José de Costa Rica, un escenario de diálogo y reflexión en torno a la educación superior con diferentes ejes y en consecuencia también, o mejor dentro de ellos, pues un ejercicio de innovación social. En sí, la experiencia como tal es diferente, no es el típico congreso, se habla más de una experiencia que de un congreso muy rígido, muy estricto, muy encasillado. Si están interesados, pues acá está la información. Segunda invitación, un evento presencial, por eso la invitación la dejo desde ya para el próximo año en Cuba, en la Universidad de Guantánamo, para que podamos compartir también un poco los resultados de esa experiencia de innovación social, de gestión social y sociocultural. ¿No? Y por último, un escenario híbrido nuevamente en el Ecuador, de los 3, el más cercano en el mes de junio, en la SPAM, un congreso también para compartir un poco las experiencias de lo que se viene haciendo, para escuchar a otros, para proponer. Es un escenario además gratuito para ponentes y conferencistas del evento. Y con esto entonces cierro la charla de hoy, quizás un poco más corta que las de las otras sesiones que tuvimos en nuestro diplomado, pero reitero, una charla que básicamente buscaba un poco o lo que queríamos quizás era invitarlos a ese ejercicio de reflexión, a ese ejercicio de ponerse las botas, arriesgarse y trabajar por lo que es la extensión desde sus diferentes tipologías, entre ellas la tipología de la innovación social y el emprendimiento. Así que muchísimas gracias. Dejo hasta ahí, esperando más bien si tienen preguntas, dudas, inquietudes, pues que podamos dialogar al respecto. Muchísimas gracias, doctora Valenzuela. Ella nos ha dado tips para la innovación social, la cual trata, según decía, especialmente de resolver problemáticas sociales y los productos de investigación y docencia que a partir de ellos se generan. Por supuesto, todo esto articulado a la extensión universitaria. La innovación entonces es entonces resolver problemas sociales y del entorno, de acuerdo al contexto de cada país y además vinculada al emprendimiento. Toda información muy, muy interesante, doctora. Muchísimas gracias. Queremos hacer entrega de un diploma de reconocimiento en este momento y por todo ese apoyo brindado, de verdad, muy, muy agradecida. Doctora Celeste, hacemos entrega del diploma, por favor.
Es para mí un gusto dar lectura al diploma de nuestra disertante este día, doctora Silvia Valenzuela. Este dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Instituto de Formación y Actualización IFA, Dirección General de Extensión Universitaria, otorga el presente diploma de reconocimiento a la doctora Silvia Valenzuela por su excelente disertación de la conferencia Extensión para la Innovación y el Aprendimiento Social con una duración de 8 horas, dado en Guatemala, 20 de mayo 2025. Firma el diploma la doctora Carmen Alicia Diegues, directora del IFA, la ingeniera Wendy López Dubón, directora general de Extensión Universitaria, y nuestro decano, maestro Santos de Jesús Dávila. Muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos. Muy amable. A ustedes muchísimas, muchísimas gracias. A toda la universidad, a Rocío, a todas las autoridades, al equipo de la doctora Carmen, que han hecho posible llevar a cabo este diplomado, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias. Para servirle, doctora. Y encantados de conocerlo, ¿eh? Muy bien, nuevamente gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos el próximo martes 27 a las 10 horas en el aula magna de la Facultad de Humanidades para clausurar este increíble diplomado. Y no olvide llenar el formulario para obtener su constancia del día de hoy, por favor. Bendiciones para todos y el mejor de los días. Somos Humanidades.